de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida a este viaje que iniciaremos el día de hoy. Un viaje a través de lo misterioso, de lo inexplicable, de lo terrorífico. Bienvenidos a esta primera emisión de Adimensional. Saludo a mi amigo Sam, quien me estará acompañando en estas emisiones. Buenas noches, Sam, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por ser invitado a este proyecto. Muy agradecido. Muy bien, gracias a ti por acompañarnos en este programa de Adimensional. Los controles de cabina y encargado de la postproducción y masterización de este programa, nuestro amigo Jerome, a quien le envío un saludo. Buenas noches, amigo. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios o sugerencias, evidencias fotográficas, videos y relatos paranormales a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. Síganos en nuestra página oficial que se llama Enigmas y Misterios, así como el grupo de Adimensional en Facebook, en Twitter @Rafael Oseguera y en nuestro blog www.enigma900.blogspot.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Rafael Oseguera. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. El día de hoy iniciamos con un tema realmente interesante, un clásico de las historias de terror y de misterio: casas embrujadas. Existen muchas residencias, departamentos, edificios, propiedades con algo misterioso, con habitantes de otros planos, de otras dimensiones, con seres atrapados que se resisten a irse como si algo o alguien los obligara a continuar. Sam, casas embrujadas. La mansión Winchester. Una casa, probablemente la más grande del mundo en su tiempo. Nada menos que 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 7 pisos. La historia de cómo y por qué fue construida es increíble. Estamos en el siglo XIX. Samuel Winchester inventó el rifle de repetición que lleva su nombre y que todos hemos visto en películas de cowboys. Se casó con Sarah, una mujer muy agraciada, y tuvieron una hija. Su fortuna iba en aumento día a día a causa de la gran acogida que tuvo su invento, y en poco tiempo el matrimonio se hizo millonario mientras sus rifles mataban indios, intervenían en reyertas, llevando a cabo terribles genocidios. Muy pronto la desgracia se ciñó sobre ellos cuando la niña murió en extrañas circunstancias, a la que siguió la muerte de su padre, el inventor Samuel Winchester. Mira, Sam, con la cuestión de las armas, que desde tiempos pues siempre ha sido todo un negocio, ¿no? Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Si dependemos de nuestros políticos, de así todo es. el mundo. Y fíjate que llegar a tierras, a estas nuevas tierras, a este nuevo mundo, y llegar con esas armas de fuego y acabar con razas de nativos americanos, como ellos bautizaron. Verdaderos dueños de esa tierra. Los verdaderos dueños de esa tierra. Desde luego que definitivamente podría ser que pues alguna especie de maleficio, de embrujo, si tú quieres, tomando en cuenta que estas personas que habitaron estas tierras pues eran muy espirituales, ¿no? Venganza a nivel del momento de aquella época, y la venganza más rápida, pronta y expedita que se podía
de parte de esta gente, los nativos originales. Imagínate llegar y que te maten a tus hijos, te violen a tus mujeres. Por eso venganza, la venganza que más a manos y quizá más conocían desde sus ancestros para llevar a cabo, ya que en número de hombres, armas y demás totalmente en desventajas, sumado al hambre y los límites. Así es. Debió haber sido algo terrible, Sam, definitivamente. Sara, que era una mujer muy interesada en el espiritismo, en una época en que estaba en auge, buscó a un médium para contactar con su marido fallecido. Desde la muerte de aquel, la casa parecía encantada. Ruidos, golpes, extraños susurros. A través de ese médium, supuestamente su marido le dijo que las desgracias acaecidas en la familia y las extrañas presencias en la casa se debían al mal que habían causado con el invento de los rifles, que los espíritus de los muertos eran los que rondaban por allí, y le aconsejó que fuera hacia el oeste, buscara un lugar apropiado e hiciera construir una nueva casa, pero que la construcción no debía detenerse para evitar que los entes se aposentaran en ella. En 1884, Sarah Winchester compró unos enormes terrenos en San José, California, e inmediatamente hizo construir una mansión. De día y de noche se oían los martillos y serruchos, no se descansaba nunca, incluso una desviación de la línea del tren llegaba hasta la obra para transportar materiales constantemente. Durante los 38 años que vivió Sara, quien murió a la edad de 84 años, la construcción se fue expandiendo a lo alto y ancho, 24 horas al día, 365 días al año, dando como resultado 160 habitaciones, 10,000 ventanas, 40 escaleras, montones de chimeneas y un baño. El florero cumplía doble misión en esa casa. Oye, ¿qué te dice todo esto? La mujer pues enloqueció, ¿no? En cierta manera. No tenía exactamente los patitos en fila y conciencia tal vez. Le empezaba a pesar o empezaba a tomar conciencia de lo que realmente estaban haciendo y a punto de hacer. ¿Crees, Sam, que en realidad su marido se haya comunicado realmente con ella a través de este medio? ¿No haya sido un producto de su imaginación o de lo que ella quiso creer, o que este tipo la haya engañado y que eso la haya llevado a pues estar en este desenfreno, ¿no? De estar construyendo sin cesar día y noche todo el tiempo durante muchos años? No es común, no es normal, y esta técnica de los medium proviene de hace bastante más años de lo que suponemos. ¿Y por qué no? Si tenían acceso y poder y dinero, pueden, a pesar de la época, pueden haber tenido exactamente la facilidad de contratar o buscar a alguien que los ayude con eso. Yo creo que sí. Sí debe haber sido, cómo no, ningún problema. Sí, ¿me decías? La forma de conseguir un medium, digamos. Si posees los medios para el medium, se facilita muchísimo más. Y sí, ¿por qué no? No lo niego ni lo afirmo, pero ¿por qué no? Es lo más explicable, según yo. El dolor, imagínate, el dolor de la muerte de la hija, en circunstancias inexplicables, extrañas completamente. Uno como padre debe apelar a lo que más tenga a mano, o lo más fácil, lo más accesible, para buscar respuestas o cosas por el estilo. Y luego la muerte del esposo. Y la muerte, exactamente. Me imagino que sí. Se lo atribuyó a entidades sobrenaturales, definitivamente a demonios, ¿no? Y si creía en ello. O maleficios indios, ¿no? La venganza que decía hace un rato yo. Así es. El resultado de semejante obra es inquietante. Habitaciones dentro de otras habitaciones, escaleras que no conducen a ninguna parte, puertas que dan a la pared y otras que se abren sobre el abismo sin protección alguna. De todas, un enorme laberinto distribuido entre 7 pisos, totalmente irregular y sin planos.
Se dice que Sara, a pesar de no detener la obra y por tanto no permitir reposo en su propia vivienda, veía imágenes de indios y cowboys. El laberinto que era su hogar estaba destinado a confundir a los espíritus. Vaya táctica. Y ella misma dormía cada día en una habitación diferente. A pesar de ello, y aunque vivió varios años, dicen que su belleza se marchitó, que vivía angustiada y se sentía perseguida. Como tratando de huir, ¿no? Le estaba tratando de huir todas las noches pasando la factura a la vida. Y durmiendo en uno en otro. ¿Cuántas muertes se le habrán atribuido a la compañía Winchester en la época esta del genocidio, ¿no? Que hubo. ¿Cuántos años brilló ese fusil hasta que fue reemplazado por otras cosas más modernas? ¿Quién sabe? Estaría interesante saber eso, ¿no? Oye, y ahora, pues, imagínate, ya nada que ver las armas de antes con las de ahora, ¿no? Que son terribles. Y la gente fanática que sigue comprando y gobiernos que siguen facilitando armas y tráficos de un lado a otro, como si nada, como si fuera pan caliente. Así estamos y así estaremos. El negocio de las armas, ¿no? Eterno. Después del narco y creo que de la prostitución o tráfico de órganos, creo que era el segundo o tercer negocio más rentable en este planeta. Bueno, y que Estados Unidos es un consumidor de armas, pues, voraz. A eso me refería, la facilidad de poder comprar un arma y poder trasladarla como si nada. Y en manos y en cabeza de quienes están, sabemos los resultados a través de los noticieros. Sí, así es. Y las estadísticas. Actualmente la mansión se puede visitar con un guía y cada viernes 13 en Halloween se permite la entrada a los intrépidos que deseen recorrerla con linternas. Parapsicólogos que han estado allí afirman que se oyen golpes, que hay puertas que se abren y cierran sin motivo aparente y que hay lugares extrañamente fríos. Algunos se han perdido en ese laberinto sin sentido y todos afirman que no les inquietó perderse. Tarde o temprano hallarían una salida, pero sí se les puso la piel de gallina. La sensación inequívoca de hallarse observados o de no estar solos. Y por supuesto, ¿no? El negocio de lo paranormal a todo lo que da. Y el morbo y el tener tiempo libre sin no tener nada que hacer para dedicarse a eso. Y en fin. ¿Tú irías a la mansión Winchester si pudiera? No creo. No me llamaría la atención. Eso estaría padre ir. Ni Auschwitz en Polonia, el centro de detención de judíos, creo que me llamaría la atención. Mucha muerte juntan. Las energías, ¿no? Exactamente. Las energías que deberán de moverse ahí, ¿no? Tanta gente que pasó, que sufrió, que murió, que todo. Y con verdades o mentiras o dudas, aún no creo que ahí sea muy positivo de ir a darse una vueltecita si no tenías nada que hacer. Y ustedes, amigos que nos están escuchando en este primer programa de Dimensional, ¿qué opinan sobre la historia de la mansión de Winchester? ¿Ustedes consideran que en verdad es una casa o una mansión que está embrujada? ¿O creen ustedes que es un producto de la imaginación de la señora Winchester y que se ha estado lucrando con esta leyenda de la mansión embrujada de Winchester? Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo. Y sintonizas Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y bueno, pues también respondiendo a todos nuestros seguidores que desde hace ya un tiempo nos siguen a través del portal de www.enigma900.blogspot.com, que nos envían sus correos, que nos envían sus relatos a través de mi Facebook o del Facebook de Enigmas y Misterios. Tenemos un relato de Saraí López que nos envía desde Morelia, Michoacán.
Enviamos un saludo muy grande a todos nuestros amigos michoacanos que nos escuchan, que nos siguen en nuestras plataformas. Y este relato que nos envía Saraí López se titula El Departamento del Miedo. Quiero compartir con ustedes algo que nos sucedió durante la época que vivimos en México DF. Bueno, ahora Ciudad de México, ¿no? Como se le conoce. Mi abuelita nos rentaba un departamento en la unidad habitacional Tlatelolco, en la tercera sección, la que está junto al Paseo de la Reforma. Para que no haya problemas, tan solo les diré que el edificio se llamaba Michoacán. Qué curioso, ¿no? Ella vive en Morelia y en México vivía en el edificio que se llamaba Michoacán. O sea que el destino, el rumbo para ella era Michoacán. Destino. Oye, el rumbo es Michoacán, era un eslogan de un gobierno estatal hace la década de los 80s, yo creo. El rumbo es Michoacán. Bueno, ok. Perdón, ya... Soy muy joven para saber eso. Bueno, nuestro departamento estaba en el sótano de una de las entradas del mismo. Yo no me explico por qué nos sucedieron tantas cosas ahí. Sí, desde nuevo lo habitó mi familia, mis abuelitos y mis tíos. Nosotros nos cambiamos ahí después de la muerte de mi hermana, la más pequeña. Wow, qué terrible, ¿no? Siempre la muerte de... Siempre la muerte más duele. Exactamente, sí, terrible. Las cosas se desaparecían. Todos los días, eso de las 10 de la noche, arriba de mi cuarto se oía que tiraban canicas, un zapato y a la hora exactamente el otro. Un día le pregunté a mi vecino de arriba que por qué dejaba que su nieta jugara tan tarde con canicas, ya que no me dejaba dormir con todo el escándalo. Él se me quedó viendo extrañado y me dijo que su casa estaba totalmente alfombrada y que además el cuarto que estaba arriba del niño era el suyo, por lo cual él no jugaba ni aventaba nada, y mucho menos a esa hora. Las cosas siguieron pasando. Después del temblor del 85, como el edificio Nuevo León quedaba a 20 más de este edificio, las cosas se volvieron peores. Un día mi mamá quiso dormir un rato en la tarde y nosotros nos quedamos viendo televisión. De pronto mi mamá llegó corriendo a la sala y se sentó a mi lado. Se veía muy pálida. Le pregunté qué le pasaba. No me quiso decir nada. Cuando llegó mi papá más tarde nos dijo que estaba acostada de espaldas a la puerta y le despertó el ruido de una pelota. Ella volteó y vio una pelota negra botando a los pies de la cama. Esta empezó a botar más rápido hasta que se empezó a desdoblar y a transformarse en alguien. Obviamente ella salió corriendo. Y luego, bueno, que lo negro y lo oscuro y siempre está relacionado a cuestiones demoníacas, ¿no? Que, bueno, se dice, o las personas que estudian esto de la parapsicología y la demonología y estos temas, siempre relacionan lo negro o lo oscuro a lo maligno, ¿no? A lo demoníaco. De hecho, fíjate que también, Sam, con las apariciones de niños, bueno, los expertos o quienes se dicen llamar expertos aseguran que siempre que se ve el fantasma de un niño o de una niña, pues que por lo general son demonios, porque supuestamente hay leyes universales que no permiten que los niños se queden en este plano, que los niños, por ser almas puras, si tú quieres decirlo de alguna manera, pues no se quedan anclados en este mundo, en este plano, ¿no? Y según ellos, pues cuando aparecen cosas obscuras, negras, como la pelota esta que se transformó en un ser, pues tiene que ver con cuestiones demoníacas. No sé, ¿qué opinas? Lo ignoraba totalmente. ¿Y por qué el color negro? ¿Por qué el color oscuro? Y si estamos hablando de niños, no tiene nada que ver con alma puras, ni vibraciones más livianas, ligeras. Bien. Puedo estar equivocado. Otro día mi hermana, la más chica, y yo estábamos escuchando un disco, long play, cuando la aguja del tocadiscos se levantó sola y se fue poniendo en cada canción hasta encontró la que le gustó.
después se apagó solo. Frecuentemente se veían sombras que caminaban por los pasillos o se asomaban entre las puertas. La última cosa que sucedió antes de irnos a Morelia fue que la luz se fue y mi mamá vio a gente caminando en su recámara. Ella se asustó bastante. Algunos vecinos nos dijeron tiempo después que se oían ruidos extraños en ese departamento. Saraí López, Morelia, Michoacán, México. Pues sí que esa casita tenía lo suyo, ¿eh? Sí tenía lo suyo la casita. Al parecer sí. Oye, porque pues que para que se pueda manipular físicamente los objetos deben de ser energías muy grandes, ¿no? Para que puedan tener la capacidad de poder mover un disco. Y encima esos discos de pasta de la década del 70 y del 80 que no eran precisamente livianos. Y sí se necesitaba de cierta fuerza, no mucha, pero para poder mover la púa. Justamente estaba viendo un caso de una casa en Chile, lo vamos a tratar en otro programa, que precisamente hasta la policía, los carabineros, fueron testigos que se levanta, a un sacerdote también vio, de una taza de té o de café, que se levantó, se levitó sola y cayó al piso sin la intervención de ningún ser humano, ninguna mano extraña ni nada, sola. Y por supuesto que todo esto, salvo las familias que viven allí, son quienes de verdad la padecen y pueden dar testimonio fehaciente al respecto. Y fíjate, Sam, bueno, aquí pues respondiendo también mucho a nuestros amigos que nos siguen en Facebook en este caso, y que nos dirigen o nos envían historias, ¿no?, sobrenaturales. Tenemos a Michelle García que nos dice lo siguiente: cuando tenía 11 años, enfrente de mi casa vivía una señora que se llamaba Francisca, pero todos le decíamos Doña Panchita. Doña Panchita, en paz descanse, nos contaba que una vez cuando era niña la mandaron a comprar pan dulce. Su mamá le dijo que llevara bolsa para que se los echaran. En aquellos tiempos no daban bolsa para el pan. Ella salió corriendo a la panadería, sí, sin bolsa, llegó a la panadería y al no haber llevado bolsa, no le quedó de otra más que levantarse el mandil del vestido que traía y ahí le echaron el pan. De regreso a su casa, pasaba por unas vías del tren y frente a ella iba caminando una anciana con capucha negra. De repente se cayó la anciana, de la impresión se le cayó el pan, o sea, vio a la señora que se cayó, se asustó, se le cayó el pan y salió corriendo a ayudar a la señora, a la anciana. Cuando levantó la capucha negra salió corriendo un guajolote negro. Un guajolote negro. Dice que se asustó mucho, al parecer era una bruja la señora. Bueno, relato que nos envía a Michelle García. Muchas gracias, Michelle, por compartir con nosotros esta historia extraña. Y vamos a lo mismo, el color negro, ¿no? Otra vez un guajolote negro. Y en la historia de Saraí López de Morelia, que le mandamos un saludo a Michelle García, que nos manda este relato de Agua Prieta, Sonora. Dice en el relato de Saraí, igual, de las sombras que caminaban por los pasillos y se veían entre las puertas, y siempre lo oscuro y lo negro y todo eso sí tiene que tener alguna relación, creo yo, no sé. Tal vez estoy equivocado, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Ok. De a poquito. Estás escuchando Adimensionar, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Y bueno, sin lugar a dudas, Sam, uno de los casos más de los clásicos, ¿no?, de las casas embrujadas,
sin lugar a dudas es la casa de Amityville. Y pues, a ver, cuéntanos, Sam. ¿Qué pasó en la casa de Amityville? Lo que se cuenta sobre la casa maldita de Amityville. La noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, un joven de 23 años que residía con sus padres, los asesinó a todos a sangre fría, de madrugada mientras dormían con un gran fusil. Supuestamente siendo manipulado por fuerzas sobrenaturales que hechizaban la casa. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia conformada por George y Kathy Latz y sus 3 hijos decidió comprar la casa para mudarse a vivir allí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde abandonaron la morada precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. Nada nuevo hasta ahí. Todo comenzó con una masacre en una gran casa, situada en el 112 de Ocean Avenue, en el poblado de Amityville, Nueva York. El día 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr., conocido como Ronnie o Butch, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas con un fusil de gran calibre, alrededor de las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus padres, Ronald DeFeo, padre, de 44 años, Louis DeFeo, de 43, y sus 4 hermanos, Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 y John, de 9. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en forma de cruz. A todos le disparó por la espalda, menos a su madre, Louis, a quien le disparó en la cabeza. Terrible. Tras la matanza, Butch recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas del arma, e introdujo todo en una funda de almohada, que posteriormente encontró la policía en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, The Witches Brew, y le dijo al chico que trabajaba allí, Jesuit, que alguien había disparado a sus padres. Butch y Joe se dirigieron a la casa y llamaron a la policía diciendo que había ocurrido un tiroteo. Terrible esto. O sea, imagínate, para poder llevar a cabo esta... No solo sangre fría se necesita. Sangre fría estuvo premeditado, ¿eh? Esto, o sea, mira, si analizamos, ¿no? Todos boca abajo. Exactamente. Con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. ¿Los obligó a ponerse así? ¿O tal vez los drogó? Porque si estaban dormidos y no se dieron cuenta que un fusil de un gran calibre definitivamente debió haberlos sedado o los debió haber dormido, porque oye, un disparo, tú te despiertas, te levantas de inmediato. Entonces, si todos estaban dormiditos, acostados, y luego todavía se tomó la sangre fría, el cuate de ponerlos en cierta posición, con brazos en forma de cruz, terrible, ¿no? Y luego disparo por la espalda, sangre fría, y a la mamá en la cabeza. ¿Qué habrá pasado en esos momentos la cabeza de este amigo para ir a un bar y contarlo como si nada? No entiendo mucho de psicología, pero debe haber algo más que sangre fría en este muchacho, y quién sabe. El misterio sigue allí, pero no hay nada claro hasta ahora, o en ese momento en todo caso, para salir a esta edad a contarle a un extraño en un bar lo que había pasado. No estamos hablando de alguien normal, común y corriente, me parece. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida y sacaron los cadáveres de la casa. Obviamente Ronald era el principal sospechoso, desde luego que iba a ser el principal sospechoso, ¿sí? Ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronnie dijo que había salido pronto de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. El chico fue arrestado y sometido a juicio.
Para respaldarse en su inocencia, DeFeo dijo que unas voces que él escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenían entendido que Ronald era un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual le obligó a cumplir una condena por 6 homicidios de segundo grado, por lo tanto cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Recientemente se halló otra arma escondida en el embarcadero, por lo que se cree que el asesinato de la familia DeFeo pudo haber sido premeditado por la mafia y que Ronald recibió ayuda para efectuar la matanza, tal y como declaró en una ocasión. Existen teorías que explican que los posteriores sucesos que ocurrieron en la casa, los fenómenos paranormales que supuestamente atormentaron a los Lutz, fue una farsa para encubrir los verdaderos fines de la mafia, que a la sazón deseaba quedarse con el dinero de los DeFeo. Según algunas referencias, esto podría encajar dado que varios de quienes deseaban esclarecer los sucesos allí ocurridos, es decir, demostrar que todo fue una farsa, murieron uno por uno misteriosamente. Sello de la mafia, ¿por qué no? Pero habrá sido una cuestión de una deuda, que tal vez Ronald se metió en problemas con la mafia y... Si coqueteaba con la droga y los recursos económicos en algún momento se acaban y hay que responder de otra manera. Y tal cual la mafia no perdona, ni creo que haya dejado pasar por el Casino Maesto. Y sí tiene algunas características mafiosas, que vaya muriendo gente vinculada a esto o que podría haber aclarado de alguna manera o de otra lo que sucedió en realidad. Oye, Sam, pero si te fijas de lo que comenta de que las personas que intentaban demostrar que era un fraude la cuestión paranormal fueron a las que asesinaron, ¿eh? Por eso, sí. ¿Por qué no? O quién sabe las circunstancias en las cuales murieron también. Donde hay poder y dinero corrupto se puede hacer cualquier cosa. Y por supuesto, si van muriendo quienes pudieron haber aclarado esto, quedan puntos suspensivos, varios aún. Y no creo que tampoco sea a esta altura de la vida mucho interés, pero no debe ser el único caso, ¿eh? La familia Lutz. George Lutz tenía 30 años y era padre de familia. Poseía su propia empresa topográfica, William Perry Incorporation. Entre los meses de junio y noviembre, él y su esposa, Kathy Lutz, también de 30 años, habían visitado más de 50 viviendas en las costas sur de la isla, antes de decidirse a buscar en Amityville. Ninguna casa de precio comprendido entre $30,000 y $50,000 reunía todos los requisitos que esta familia quería que tuvieran su nuevo hogar, que estuviese cerca del mar y que George pudiera trasladar ahí su oficina. Continuando con la búsqueda, George visitó la inmobiliaria Conken de Massapequa Park y habló con la agente Edith Evans. Esta le dijo que tenía una casa en venta que deseaba mostrarles y que podía hacerlo entre las 3 y las 3:30 de ese mismo día. George aceptó la invitación y les condujo ahí a las 3 de la tarde. La chica se mostró muy amable y le dijo que no sabía lo que buscaban, pero que deseaba mostrarle aquella casa. El número 112 de Ocean Avenue. Es un edificio grande de 3 pisos, cubierto por tejas oscuras y fachada igualmente oscura. Es un solar bastante amplio con un jardín muy grande y en un poste que se sitúa al final del camino empedrado de la entrada hay un pequeño rótulo con el nombre adjudicado a la casa, el cual puso su anterior propietario, Hyde Hopes. El dueño de la casa colgó aquel cartel como ironía del destino por las grandes expectativas que tenía sobre su vida al comprar dicha casa. Al mirar la magnífica vista de aquella casa, George advirtió que los postigos de la casa vecina estaban cerrados en todas las direcciones que apuntaban a la casa, pero cuando apuntaban a las otras era totalmente distinta. Por algo, ¿no? Por algo. Por algo. Exactamente, o sea, no quiero que me veas, ni te quiero ver. Alejarse por algún motivo exacto. Así es.
Hacía casi un año que estaba aquella casa en venta. No había sido anunciada por ninguna parte, pero estaba perfectamente descrita en la inmobiliaria de la señora Evans. Zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, colonial holandés, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, atrio cerrado, 3 baños, sótano completo, garage para 2 coches, piscina de agua caliente y amplia caseta para botes. Pedían $80,000. Una ganga. Nada. Una ganga por algo, ¿no? Nada. Por algo, así es. George se sorprendió muchísimo y pensó que el precio era erróneo, pero tras una visita por el interior de la casa, Evans les confesó sin mayor dilación que aquella había sido la casa donde aconteció la tragedia de los DeFeo. Sin embargo, tanto George como Kathy se mantuvieron aparentemente indiferentes. De hecho, la casa reunía todos los requisitos que ellos querían y más. Por ello, aunque excediera de su presupuesto inicial, la consideraron la casa de sus sueños. George dijo que, después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas. Salió a la luz que el caso de los Lutz solo se debió a fines de interés, ya que el abogado de DeFeo quería reducir la sentencia de que su cliente había ganado pena de muerte. Entonces, al convencer a la gente de que los demonios que enfrentaron a DeFeo sí eran reales, usaron el efecto placebo y la gente consumió la historia de los Lutz y su posterior película. Además, las siguientes familias luego de los Lutz no experimentarían actividad paranormal. George y Kathy se mudarían a su nueva vivienda con los 3 hijos del matrimonio anterior de Kathy, Christopher, Danny y Missy. Primeros sucesos. Los Lutz afirman que desde el primer día en la casa sucedía algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro para que les bendijera la nueva morada. Y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: «Fuera de aquí». El padre Pecoraro se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa y cuando terminó rechazó la propuesta que le había dicho Kathy de quedarse a comer y salió lo más rápido posible de allí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar cajas, trastos, organizar ropa, mover cosas del lugar y demás tareas. Se le miedo, no anda en burro, ¿no? Como si nada. No se quiso quedar. Como si nada. Al acabar el día, Kathy y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego de los leños porque notaba un frío glacial en la casa. Aunque el termostato estuviese a una temperatura inferior a los 20 grados, a las 11 de la noche George y Kathy se fueron a dormir por primera vez en su nuevo hogar. George despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín. Entonces se fijó en que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó a recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama y eran las 3:15 de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a la misma hora. A lo mejor sí se metió alguien ahí, ¿no? En fin. Ok, sí, bueno. Bien. Ok. Felicidades. Al día siguiente, George tenía un frío glacial y estaba comprobando que todas las puertas y ventanas de las casas estuvieran cerradas o bien para cerrarla, por si alguna hubiera quedado abierta. Cuando entró en el cuarto de costura, al interrumpir en la habitación, George se quedó perplejo a ver cientos de moscas en la ventana. A pesar de que estuvieran en pleno invierno, George cogió un periódico enroscado y mató a todas las que pudo. A las demás las echó por la ventana. Vaya momento. Y lo característico, ¿no? Ante manifestaciones sobrenaturales o manifestaciones fantasmagóricas, pues de alguna manera, siempre el descenso de temperatura, ¿no? O sea, que hay un descenso en la temperatura. Sí. Un fenómeno físico, ¿no? O sea, que de ocurrir, o la gente que lo ha experimentado, que asegura haber sentido, haber tenido esos síntomas de frío,
ante ese descenso de temperatura, bueno, siempre es curioso, ¿no? Sin una explicación lógica. Sin una explicación lógica. Y luego sí como que George Lutz, en caso de que esto no hubiese sido tramado o que hubiese sido un fraude, pues oye, es como si los demonios o los fantasmas o cualquier cosa que viviera en ese lugar pues estuviera como atormentándolo solamente a él, ¿no? Molestándolo en un principio a él. Con respecto al cambio de temperatura, debería de haber alguna explicación. Supongo yo una explicación, no sé si científica o lógica, también me parece un tema a tratar. Y la cuestión de los gemidos sexuales, que pues es uno de los 7 pecados capitales, la lujuria, ¿no? Entonces, en cierta manera, sí te encaminan la historia a cuestión de que probablemente esas cuestiones demoníacas, ¿eh? O sea, o la quisieron redireccionar a ese rollo, ¿no? ¿Por qué no? Esa misma noche, George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta y la puerta se abría y cerraba continuamente haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada y era lo que te comentaba, que es como si estas energías solamente lo estuvieran molestando o martirizando, ¿no? A él, no lo sé. Y luego siempre a la misma hora, ¿no? La hora, exactamente. La hora, ¿no? Que las 3 de la mañana, algo había escuchado yo que era la hora de sí. Inversa de la hora de que, bueno, ya no quiero, que habían crucificado a Jesús y que entonces era la hora inversa del demonio y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para que arreglase la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar y organizar las cosas de la mudanza. Aún quedaba mucho por hacer. En 2 ocasiones, en el 112 de Ocean Avenue, apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar a medianoche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente allí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso. Y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en su casa antes de huir de ella. ¿Cómo ves? ¿Quién no haría eso? Y ahora aquí hay una variante, porque era una figura blanca con capucha. Y se había hablado mucho de que lo oscuro y lo negro era de lo demoníaco y ahora algo blanco. Bueno, pues de ser real esta historia y de estas situaciones, pues sí es bastante espeluznante. Jody es, según los demonólogos, un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, ya que allí sacrificaban animales. El cerdo parecía estar casi permanentemente en la casa, pues podía comunicarse con Missy seguidamente. Un cerdo. Qué idioma. Bien. Extraña conducta de la niña. Katy fue al piso de arriba, mientras George estaba echando más leña al fuego. No conseguía quitarse el frío de encima. Katy pasó a ver a sus hijos cuando de pronto vio salir a su pequeña hija Missy del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Katy se parase a observar a la niña que no le había visto. Missy se dirigió a su habitación, que estaba al lado del cuarto de costura, canturreando. Cuando llegó, se sentó a su cama y la niña, mirando a la ventana, le dijo: ¿No es hermosa la nieve, Jody? Katy le preguntó a su hija que con quién hablaba y ella le respondió que con Jody y que era un cerdito, amigo suyo, que solo ella podía ver. Katy mandó a la niña a dormir
y ella también se fue a acostar junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las 3:15 de la madrugada y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas. Aunque él las había cerrado antes de irse a dormir, bajó a cerrarlas. Cuando volvía, vio a su hija Missy en la ventana y detrás de él había un cerdo enorme. Goodness, man. ¿Qué? O sea, imagínate que tú ves a tu hija en el ático de tu casa o en el cuarto, o sea, del segundo piso, y ves que detrás de ella está un cerdo. Mira que se me puso la piel chinita. Sí, no es chistoso. No, pero qué horror. Qué horror. Qué momentito. Sala de estar. Otro de los incidentes con Judy ocurrió en la sala de estar. Los niños estaban durmiendo. George y Katy estaban frente a los leños, hablando sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Katy estaba asustada y preocupada y se levantó a abrazar a su marido, cuando de pronto lanzó un grito y se echó las manos al rostro. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos les estaban observando. George salió y vio lo que era claramente las pisadas de un cerdo de al menos 100 kilos, o sea, un cerdo de 100 kilos. Muchas carnitas. Déjate de eso, eso era algo... Es que, mira, si esto no fue un fraude, o sea, esto realmente era algo muy perverso, muy demoníaco, o sea, un cerdo. Inexplicable. Ahora, o sea, imagínate un cerdo de Dios santo, 100 kilos, por lo menos. Lo primero que hay que pensar es la reacción del cerdo, saber que está ahí. Me imagino como padre. Y luego los ojos rojos. Y ojos rojos. Ojos rojos. Missy estaba en su habitación hablando y canturreando cuando se asustó, pero no lo hizo notar porque estaba su hija ahí. Entonces de pronto Katy le preguntó que con quién hablaba y la niña le respondió que con Jody y le contó lo que él le había dicho. Jody le había dicho a Missy que antes vivía un niño en su habitación, pero se puso muy enfermo y murió. También le dijo que Katy no le gustaba y que no quería que se acercase a él y que Missy se quedaría en la casa para siempre y jugaría con el niño que se puso enfermo y murió. Al escuchar esto último, Katy se horrorizó. ¿Cómo no? Imagínate que se le aparece un niño que le está diciendo que se va a quedar con ella ahí para la eternidad. Claro que se horroriza la pobre madre y le preguntó a Missy por dónde se había ido Judy. La niña señaló hacia la ventana y cuando Katy miró, había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible. Katy se puso a gritar histérica y George se alarmó y subió. Él también vio al cerdo y entonces cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Judy empezó a gritar y se fue corriendo por la nieve. La niña hizo un dibujo de aquel ser corriendo en la nieve. El abogado de Ronald DeFeo declaró que en un programa de televisión del canal Discovery que él mismo le había contado a los Lutz muchas de las anécdotas de las cuales tranquilamente se pudieron haber valido para idear las famosas apariciones paranormales. Weber les dijo que los vecinos de la casa tenían un gato que a menudo saltaba a la ventana del segundo piso de la casa y que de noche se podían ver sus ojos brillantes, que no tenía nada de sobrenatural y que probablemente era lo que los Lutz veían. Oye, no vas a confundir un gato con un cerdo de 100 kilos. Un gato de 100 kilos, está difícil de ver. O sea, un gato con un cerdo, no lo vas a confundir. Pero dijo un abogado que pueden decir muchas cosas. Pequeña habitación roja. La habitación roja era una habitación secreta que descubrió Katy y George un día en el sótano de la casa. Estaban colocando algunos alimentos en la alacena que utilizaban como pequeña despensa cuando uno de los tablones de madera se separó un poco. Movido por la curiosidad, George y Katy empujaron más el tablón de madera hasta que lo derribaron. Quedaron los dos absolutamente perplejos. Detrás de aquella alacena había una habitación muy pequeña de aproximadamente 1.20 por 1.50 metros. Completamente pintada de rojo, suelo y techo incluidos. Dentro de aquella pequeña habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. George consultó los planos de las casas y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos.
Posteriormente, George se enteró de que Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdo y otros tipos de animales dentro de la pequeña habitación. Vaya hobby. Asimismo, en un documental de Discovery, reveló que a través del testimonio de uno de los más íntimos amigos de la infancia de la familia DeFeo, que la habitación roja fue pintada por los mismos hijos de Ronald DeFeo padre y Louis DeFeo para utilizarlo como cuarto de juegos. Oye, pero el color rojo es un color muy perturbador, ¿no? Creo que sí, en cualquiera de sus variantes. Sí, en los consultorios médicos y dentales no usan el color rojo para nada porque genera mucho estrés y mucha ansiedad en los pacientes. Ok, sí, tienen mucha razón. Hay ciertos colores que no se pueden usar. Sí, no lo había pensado, me acabo de dar cuenta. Levitación. Durante su estancia en la casa, Katy tuvo varios incidentes por lo que quedó psicológicamente marcada. Uno de aquellos fueron los fenómenos de levitación. Durante 3 noches no consecutivas, George se despertó y vio a su mujer flotando en unos 2 palmos por encima de la cama. El primer día, al flotar, su rostro había cambiado y parecía una mujer de 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su pelo estaba completamente blanco. Al despertar, Katy fue corriendo al baño y al mirarse en el espejo y se despertó. Ella y su marido estaban horrorizados. Por su parte, las arrugas se fueron yendo y al día siguiente no quedaba rastro alguno de ese extraño suceso. Su piel volvía a ser tersa y su pelo dorado. El segundo día de levitación, Katy quedó marcada por una especie de quemaduras que iban desde debajo de su pecho hasta el pubis. Dichas marcas eran de un color extremadamente rojo y al tocarlas ardían. Era como si hubiera fuego. Ni Katy ni George quisieron llamar al médico por la situación extraña que había producido los daños en la joven. Fenómenos de levitación, ¿no? Qué extraño las consecuencias. ¿Cómo explicar que al elevarse y al regresar a su estado normal común tenga estas consecuencias trágicas y extrañas en una mujer joven y que después pasen y suceda como si nada? ¿A dónde va? No creo que quede en esta dimensión no solamente, o llegó a tocar algo en los pocos palmos que se levantó. Durante varias noches de su estancia en la casa, Katy tuvo sueños extraños. Soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle por la noche, o sea, lo mismo de Ronald, o que una mujer mantenía relaciones sexuales con un amante, en la misma cama en la que Katy estaba durmiendo. Más tarde, Katy descubrió que la mujer con la que soñaba era la difunta Louis DeFeo y que efectivamente había tenido un amante secreto. Sus sueños se repitieron una y otra vez hasta que abandonaron la casa. O sea que sí tenía su historia la familia de DeFeo. Sí, o sea, sí tenían sus demonios. De las mejores familias de la ciudad. Así es. Katy solía pasar bastante tiempo en la cocina, ya fuera cocinando, como limpiando o simplemente pasando el rato o leyendo. Durante sus largas estancias en la cocina, Katy habría sentido 2 contactos sobrenaturales distintos. Una vez se encontraba tomando un café cuando empezó a oler a perfume barato y dulzón. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le cogía suavemente por la cintura. Katy pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie. Otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume barato y dulzón. La situación era parecida. Katy estaba lavando los platos y sintió como 2 personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino bruscas y enérgicas. Katy dejó de pasar su tiempo libre en la cocina, pues tenía miedo de que estos contactos pudieran hacerle algún daño físico, como le había ocurrido con las quemaduras en la segunda de sus levitaciones. También declaró que las cosas se movían del lugar o simplemente desaparecían. Siempre, si te fijas, tiene una connotación sexual esto, ¿eh? Sí. O sea, es una connotación sexual. O sea, la primera como tipo cachondona, ¿no? Que se acerca y la toma suavemente por la cintura. Pero la segunda
muy agresiva, ¿no? Exactamente. Muy agresiva, o sea, como tipo que vamos de nueva cuenta con los demonios, ¿no? Y esta cuestión sexual que hay dentro de la cuestión de la demonología y esta situación. Pero en fin. Jimmy y Carey. Dinero. Jimmy era el hermano mayor de Kathy y de Carey. Carey era su prometida y posteriormente su esposa. El día de la boda, Jimmy fue al 112 de Ocean Avenue para visitar a su hermana y a su cuñado George. Jimmy traía consigo un sobre que portaba $1,500 para su viaje de luna de miel con Carey. Pidió a George que le guardara el sobrecito hasta el día que se fueran de viaje y lo dejó encima de la mesa de la cocina. Fueron a sentarse a la sala de estar y cuando volvieron a la cocina el sobrecito no estaba. Lo buscaron por todas partes, le preguntaron a los niños, miraron debajo de las alfombras, pero el sobre nunca apareció. Tampoco después del viaje de luna de miel. Aparición. Tras su luna de miel, Jimmy y Carey se quedaron una noche en la casa de los Latz. Ellos durmieron en la cama de Missy y la pequeña en una litera plegable en la otra habitación. Mientras todos dormían plácidamente, Carey se despertó con un gran grito. George y Kathy fueron corriendo hacia la habitación de Carey y Jimmy estaban durmiendo. Y ahí encontraron a Jimmy abrazando a su mujer, que estaba realmente horrorizada. Carey dijo que se había despertado porque un niño que estaba sentado en la silla de enfrente le había estado tocando los pies y le dijo que le ayudara porque estaba muy enfermo. Jimmy intentó tranquilizar a su esposa diciéndole que habría sido una pesadilla, pero George tocó la silla donde supuestamente había estado sentado aquel niño y aún estaba el sitio caliente. Carey estaba tan segura de que había visto que nunca más quiso volver a acercarse al 112 de Ocean Avenue. O sea, imagínate ver a un niño. Me imagino que su aspecto bastante fantasmagórico, sí, bastante perturbador. Muy recurrido eso. Exactamente, así es. George estaba bastante desconcertado con todo lo que estaba sucediendo en su casa. Y por eso se puso en contacto con un amigo suyo que conocía a Francine, una chica con poderes sobrenaturales, una medium. Francine nació con velo veneciano y supuestamente por eso Francine tenía esos poderes. Cuando Francine entró a la casa estuvo manteniendo una charla con George hasta que ella misma sacó el tema espiritual. Le dijo a George que acercarse la mano a cierto lugar y este lo hizo. George notaba una corriente de aire frío cerca de la cocina. Francine entró ahí y dijo que había un olor extraño, a perfume barato. Otra vez el perfume. Fíjate que sí es uno de los fenómenos que se presentan ante apariciones, un olor. Hay personas que perciben olores de la nada. De verdad. ¿Sí? Mujeres principalmente. Sí. O sea, y sienten previo a la aparición de algo, ¿no? Que nunca son agradables. Así es. Kathy se quedó boquiabierta, pues no había mencionado ninguno de sus contactos en la cocina. Francine dijo que en la cocina había un anciano y una anciana y que posiblemente habían sido dueños anteriores de la casa o simplemente decidieron alojarse ahí después de su muerte. Francine se dirigió al sótano y dijo que seguramente eso hubiera sido un lugar de entierro, porque notaba que había gente enterrada bajo el suelo y que seguramente alguien hubiera sido asesinado. Después sugirió salir del sótano, no le gustaba nada ese lugar. Subió al primer piso y al acercarse al cuarto de costura y al de Missy no quiso entrar. Dijo que ese lugar estaba lleno de energía negativa y que no quería entrar. En el cuarto de jugar de los niños dijo exactamente lo mismo y notaba las corrientes de aire frío. Después de ese breve recorrido por la casa, Francine quiso irse. En la puerta de entrada le dijo al amigo de George, Eric, que no quería volver a entrar a esa casa nunca. Había malas energías. O sea, percibió la maldad. Y cuando dice de la gente enterrada, yo ya había escuchado eso, sobre Amityville, que era un cementerio indio, que supuestamente esa casa estaba construida sobre un cementerio indio. Okay. Había escuchado yo eso, no sé qué tan cierto sea, pero
es bien sabido que donde hay un cementerio indio son lugares malditos. Y la gente que los habitan es gente que sufre de cuestiones paranormales. Hay una película que hace referencia a eso. No me acuerdo el nombre exactamente. Poltergeist. Así es, amigos. A los amigos que nos están escuchando, si ustedes conocen más historias de cuestiones de edificaciones sobre cementerios indios, que nos cuenten, ¿no? Sus relatos, lo que sea. Y bueno, digo, es la cuestión de la casa de Amityville realmente es muy vasta. No nos alcanza a la hora del programa para poderlo desglosar, pero prometemos a todos nuestros radioescuchas hacer una segunda parte de casas embrujadas y prometemos también agregar casas de México, porque luego nos dicen, no, pero hablen también de casas embrujadas en México. En México hay muchas casas embrujadas también. Hay muchísimas casas embrujadas. Tengo algunos mensajes aquí sobre historias, sobre relatos. No nos dé el tiempo por cuestiones normales, físicas, de que ya se nos agotó el tiempo. Quiero mandar un saludo a Ámbar Martínez, a Oscar Manuel Girón, a Linet Báez, que nos cuenta dos historias muy interesantes que en una próxima emisión las vamos a contar. Y también, de igual manera, enviarle un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la página de Enigmas y Misterios, que también nos mandan sus historias. Y prometemos en una próxima emisión hablar sobre estas historias que nos están enviando. Quiero mandar un saludo especial a José Psíquico, que nos manda de El Salvador, de San Salvador, El Salvador. Nos manda saludos, nos manda su historia. Saludo. A Gerson Palacios Pantaleón, que también nos envía saludos, nos manda su historia. También un saludo muy, muy fuerte. Él nos escribe desde Guatemala. Saludos. Otro abrazo grande. Un abrazo grande a Guatemala. Y también aquí dentro de la República Mexicana, de las personas que nos mandan sus historias, pues también saludar, ¿no?, a la gente que nos cuenta. Un momentito aquí porque ya se me movió todo, pero sí quiero mandarle un saludo hasta Puebla, a Artemisa Laxcano, que nos manda también una historia, pero ella nos envía una historia sobre ovnis. Y bueno, pues llegamos al final de esta primera emisión de Casas Embrujadas. Muchas gracias, Sam. Muchísimas gracias a usted. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que compartan este podcast que está disponible para todos ustedes a través de Spotify, iVoox, también próximamente en nuestro canal de YouTube. Síganos en Enigmas y Misterios y www.enigma900.blogspot.com. Yo soy Rafael Oseguera. Muchas gracias y nos estamos escuchando en otra emisión más de Adimensional. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Puedes enviarnos tus videos, fotografías, relatos, comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com. Adimensional. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional.